El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. La Cuaresma nos permite a nosotros entender que el Señor va haciendo una obra en nosotros, detalladamente y despacito. El miércoles de ceniza, ¿se acuerdan? Con unos relatos interesantes. Mateo capítulo 6, que nos decía que para este camino teníamos que echar en nuestra tulita, en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestro morral, oración. Eso, muy bien, vea como lo sabían todos. Oración, ayuno y la limosna, la ofrenda, ¿cierto? ¿Para qué? Para que con eso nos fuéramos preparando para lo que el Señor nos quería dar. Y qué bueno pues que realmente nos tomemos eso en serio, que este tiempo sea de más oración, de más ayuno, de más ofrenda. Luego el domingo, el primer domingo de la Cuaresma, todos los años nos van a presentar ¿qué relato? ¿Quién sabe? Las tentaciones, muy bien, pero ¿cómo están de pilosos todos? Oiga, me encanta, ¿ah? ¿Cuál fue el relato del primer domingo? Las tentaciones del Señor, 3, ¿cierto? Y que nos las han ido explicando, las hemos ido entendiendo como tentación de tener, de poder, de placer. Y que continuamente el Señor va a ser tentado en esos 40 días allá en el desierto. Superó la tentación. ¿Y a dónde fue llevado? Allá al monte. ¿Y qué ocurrió en el monte? Fue transfigurado. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra con esto? ¿Qué nos quiere decir más bien la liturgia? ¿Cómo nos quiere llevar la iglesia? Nos quiere llevar entendiendo que si nosotros superamos las tentaciones, podemos experimentar la transfiguración. Podemos experimentarnos transfigurados, o sea que el Señor se nos va revelando, se nos va mostrando. Ahora miren otro detalle, en todos los momentos nosotros podemos experimentarnos tentados, hasta en la presencia del Señor. ¿Qué sintió Pedro allá en la presencia del Señor? No, hagamos aquí 3 tiendas. O sea, otra tentación es querernos quedar aquí, querernos quedar con la gracia del Señor. ¿Y el Señor qué le dice? No, hay que bajar. Hay que bajar de acá, de la presencia, para que esto que hemos recibido lo llevemos allá, al valle de alguna manera, o inclusive al desierto. O sea, eso que recibió Pedro, Santiago, Juan, lo tienen que ir a llevar ¿a dónde? Allá abajo, donde están los necesitados. ¿Cuál necesitado nos va a presentar? Nos va a presentar a la samaritana. Miren, hay una cosa muy interesante sobre el desierto. Cuando hablamos de desierto, todos nos acomodamos muy fácil, nos gusta o nos parece muy duro. ¿Ustedes cómo les parece el desierto? ¿Duro o fácil? ¿Qué hay peor que el desierto? Pilas pues. El mal, pero es que en el desierto también hay mal. Pero como lugar geográfico, digamos, o lugar teológico, ¿qué hay peor que el desierto? La esclavitud. La esclavitud. Salir al desierto ya es dar un paso. El paso siguiente de la esclavitud es el desierto. O sea, el desierto no es del todo malo. Tanto es así que el Señor estuvo en el desierto. Del Señor no se dice que estuviera esclavo. Pilas. Hay algo terrible que es la esclavitud. Cuando nosotros estamos en la esclavitud, digamos que la esclavitud sea este rinconcito. Aquí estamos cómodos, estamos bien. Salir al desierto ya es un acto de confianza, ya es un acto de querer avanzar, de querer progresar. Ya es un acto de conciencia. El pueblo de Israel, el Señor lo comienza a invitar a salir del desierto. Perdón, ¿de dónde? De la esclavitud. Para llegar a la tierra prometida tengo que pasar ¿por dónde? Por el desierto. O sea que el desierto ya es iniciar un camino. El esclavo ni siquiera ha iniciado el camino. Eso es lo lindo de la Cuaresma.
El miércoles de ceniza, ¿qué ocurrió? Que yo dije, quiero salir de la esclavitud. El que se puso la ceniza está diciendo eso, quiero salir de la esclavitud o quiero convertirme, quiero tomar un camino nuevo, no quiero seguir aquí en esta esclavitud, no quiero estar más en este lugar, quiero dar un paso. Pero siempre que damos un paso para salir de la esclavitud, empiezan también las crisis, las dificultades. Es que el desierto en definitiva es crisis. La esclavitud, en la esclavitud no hay crisis. Uno cuando piensa en un esclavo, uno piensa que está muy mal, que está muy llevado. Y de pronto no, el esclavo está bien. Es más, él cree que está bien. Él piensa que está muy bien. ¿Cuándo comienza la cosa a ponerse dura? Cuando yo me atrevo a salir de la esclavitud. Y la esclavitud siempre me va a llevar al desierto. Vamos a leer un texto del libro del Éxodo. En el capítulo 1, en el versículo 8. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra ellos para que no sigan multiplicándose. No sea que en caso de guerra se alíen también con nuestros enemigos y luchen contra nosotros y se marchen del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón la ciudad de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas, amargándoles la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaban brutalmente. ¿Qué hacían los israelitas entre muchas cosas? Los amargaban. ¿Qué hacían? Amargándoles la vida. Miren, cuando nosotros hablamos del tiempo de Cuaresma, casi siempre nos quedamos hablando muy bello y muy bueno, muy importante de el desierto. Pero yo creo que a veces nos pasa que nosotros ni siquiera alcanzamos a salir de la esclavitud. ¿Y sabe por qué? Porque a veces ni alcanzamos a caer en cuenta cuáles son nuestras esclavitudes. Y pasa otra cuaresma, y hacemos algunos propósitos, y bueno, y escuchamos cositas. Pero es que cuando uno quiere salir de la esclavitud, le comienza a doler. Como decía, era la Madre Teresa que decía, ¿cierto? ¿O no? Ustedes me corrigen. Ama hasta que duela, ¿cierto? Y si duele, ya es una buena señal. Va bien. ¿Si era la Madre Teresa o no? Ah, bueno, entonces estoy bien. Miren, cuando nosotros queremos salir de la esclavitud, comienza a doler. O si no estamos cómodos. Una primera situación, un primer problema del esclavo, del ser humano, en definitiva de nosotros, es que somos esclavos felices. Eso es lo más grave. Nos creemos felices, esclavos pero felices. Esa es la primera dificultad. Es que el pecado, es que la esclavitud de alguna manera amaña, agrada, se disfruta. El pecado, ahí podríamos pensar en la palabra pecado, que ustedes ya han escuchado, que en griego se traduce como amartía, que significa no atinar, no acertar, no dar en el blanco. Y en hebreo, una expresión similar, ata, significa
en el mismo pecado está el castigo. En el mismo pecado está el sufrimiento. Cuando nosotros cometemos un pecado, decía Mahatma Gandhi, que cuando nosotros le hacemos algún daño a una persona, se lo hacemos a la humanidad entera. O sea que nosotros somos los primeros que nos dañamos. El problema es que nos amañamos en el pecado. El problema es que el pecado es bueno, como decía el libro del Génesis, es apetitoso, es agradable, gusta, lo disfrutamos. Y el rollo es que uno se queda ahí, yo no sé, uno quiere salir, pero es rico, es bueno estar ahí. Es tan bueno que lo volvemos a hacer. Así después suframos, pero hay un deleite, hay un gozo en esa situación de esclavitud. Tan grave es que el pueblo de Israel después le reprocha a Moisés por qué los trajo a morir al desierto. Bueno, y ustedes dirán, pero ya no estamos en ese tiempo, ya estamos ahora, en otra época. ¿Qué nos esclaviza hoy? ¿Y en qué esclavitudes nos quedamos felices? El borracho, ¿qué dice? Estamos pasando bueno, ¿sí o no? Es más, estoy feliz. ¿Qué dice la gente? Ay, tan bueno, ¿cómo estamos gozando, sí o no? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos bebiendo, tenemos música a todo volumen, o quizás hasta estamos haciendo algún daño, hasta estamos maltratando a alguien. El primer problema del esclavo es que se siente, se cree que está feliz, que está muy bien. Ese es uno de los grandes problemas que trae la esclavitud. Otro grave problema es que la esclavitud no nos permite disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Miren pues, segundo, ¿cuál es? Oiga, no se disfruta del fruto del trabajo. El esclavo no puede disfrutar del fruto de su trabajo. Al esclavo lo mantienen contento. Y hoy sí que es complicado estas cosas, porque hoy se confunde la cultura, se confunde lo necesario, lo realmente necesario, ¿sabe con qué? Con el entretenimiento. Y si algo nos esclaviza hoy es lo que nos entretiene. Alguna vez, ustedes saben que yo trabajo en la emisora, alguna vez alguien me decía, pero ustedes ¿por qué no hacen programas como más divertidos en la emisora? Oiga pues lo que me decían, ustedes ¿por qué no hacen programas más divertidos? Y yo les decía, vea, es que esta radio no es para entretener. Es que venir a la alabanza no es para entretener. Es que venir a las cosas de Dios no es para entretener. Y a veces por eso los grupos decaen, porque no son entretenidos. Y es que ¿quién dijo que las cosas del Señor era para entretener? Eso es producto del esclavo, que está cansado, que está aburrido en su trabajo y necesita algo que lo entretenga, que lo disipe. Algo que lo aleje de esa situación terrible que está viviendo. Nosotros no venimos a la presencia del Señor a entretenernos. Venimos a disfrutar de su presencia. Venimos a disfrutar de su amor. Segundo, el esclavo no puede disfrutar de su trabajo. No puede disfrutar del fruto de su trabajo. Es más, su propio trabajo ya es una esclavitud. Por muchos lados nos esclaviza el trabajo. Uno, porque nos toca hacer un trabajo que no nos gusta. Dos, porque lo hacemos solamente por la plata. Tres, porque no tenemos un proyecto claro en nuestra vida. Y entonces nos toca hacer lo que nos pongan a hacer. Otro punto durísimo de la esclavitud es que al esclavo se le cierra la bendición para los hijos. Mire lo que sigue acá en el versículo 15. Además el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de ellas se llamaba Sifra y la otra Puá. Cuando asistáis a las hebreas, fijaos bien, si es niño, matadlo. Si es niña, que viva. Oiga, matadlo.
El esclavo no tiene futuro. El esclavo no puede disfrutar de su descendencia. Los hijos del esclavo son propiedad del imperio. El esclavo no puede disfrutar de su descendencia. Miren pues el detalle. ¿Cómo estamos hoy? ¿Dónde estamos matando a los niños hoy? ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Cuando Herodes se entera que probablemente viene un rey por ahí que ya están haciendo, ¿qué hace? Manda a matar a todos los. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Matando la gente. Y no solo los niños en el vientre, que es terrible, sino matando los ancianos. Nos estamos matando de soledad. ¿Sabe quién nos está matando hoy terriblemente? Las mascotas. Es que lo que le estamos dando a una mascota se lo deberíamos de dar a un niño. Gasta más una mascota que lo que gasta un niño. Y hay 3, 4, 5 mascotas en una casa. Pero no podemos tener hijos. Y no solo los estamos matando en el vientre, sino que nos están diciendo no tengas hijos. O pregúntele a los muchachos de ahora de 13, de 14 años a ver quién quiere tener hijos. Ya los adoctrinaron para que no tuvieran hijos. Y nosotros le decimos, no se ponga a tener muchachos. ¿Cómo se va a embarazar usted tan joven, a los 32 años? ¿Ah? Hoy en día una muchachita queda en embarazo a los 22 años y ya es terrible. Ay, tan joven. Y sabemos científicamente que la mejor etapa para tener los hijos, una mujer, es entre los 20 y los 30 años. Ya nos dijeron que no podíamos tener más hijos. Nos hicieron las casas chiquiticas, de una piecita y una sala para que no tengan hijos. Por todos lados nos están diciendo no tenga hijos, eso está diciendo el texto desde Egipto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los esclavos de ¿quién? Cada uno sabrá. Y nosotros no lo creímos. Y nosotros le estamos enseñando eso a nuestras niñitas, a nuestros niñitos les decimos, no se encarte con un muchacho. Lo último dentro del proyecto es los hijos y el matrimonio. Se va a casar ya en serio, usted es tan joven, 30. ¿Y entonces para cuándo? Como dice Jennifer López, ¿y el anillo para cuándo? Claro que ella se ha divorciado 3 veces. Oiga, ¿y sabe qué es lo peor de todo esto? Que creemos, que el mundo nos ha hecho creer que estamos haciendo muy bien. Ahí volvemos a la primera. Esclavos, pero supuestamente felices. ¿Felices por qué? Porque no tengo un hijo y tengo un perro, o 2 o 3. ¿Felices por qué? Porque no doy un abrazo, porque no doy una caricia. ¿Cómo vamos a llegar al desierto si ni siquiera somos capaces de salir de la esclavitud? Se necesita hoy hombres y mujeres revolucionarios capaces de enfrentar estas circunstancias que nos está presentando la sociedad hoy. Capaces de decir, yo sí me entrego por la vida. Yo sí decido hacerle frente a los faraones que me quieren decir que haga lo que ellos quieran para su bien, para que no tenga que gastar sus riquezas. Entonces mejor matemos los niños, es que hay demasiados pobres en el mundo. Mire, decía el Papa Francisco, busquen lo que lo dijo el Papa Francisco. Estamos produciendo, digamos, un 40% más del alimento que necesitamos. El mundo lo está produciendo ya y podríamos producir el doble. Y sin embargo estamos diciendo que no se puede tener más familia porque hay sobrepoblación. Palabras del Papa Francisco. En Cuaresma hablamos tanto del ayuno, pero un esclavo no puede ayunar. ¿Cómo va a ayunar si el esclavo siempre mendiga?
En Isaías 58, versículo 6 nos dice algo muy lindo. Este es el ayuno que yo deseo: romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libre a los maltratados y arrancar todo yugo. Mire, ¿qué es el ayuno que quiere Dios en este tiempo? Que nosotros seamos liberados de la esclavitud y que tengamos la capacidad de liberar a otros, de liberarlos. Quiere decir sacar de nuestro corazón el odio, el rencor. Liberarlos es ayudarles a entender. Primero lo tengo que entender yo, pero ayudarle a entender al otro que aunque crea que está feliz, está esclavo. Esclavos del trabajo, esclavos de la soledad, esclavos de los celulares, esclavos del tiempo, esclavos del egoísmo. ¿Para qué le voy a decir? Él verá, que se defienda como pueda. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es problema de ellos. Y eso lo hacemos nosotros, los cristianos, los católicos, los que comulgamos, los que oramos, los que venimos a misa. ¿Qué me importa a mí qué hace el vecino? Él verá. Yo no soy así. Pero aquí nos dice el Señor cuál es el ayuno que quiere. Versículo 7. Compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que están desnudos y no abandonar a tus semejantes. Así surgirá tu luz como lámpara y tu herida se curará rápidamente. ¿Cómo se sanan los corazones? ¿Cómo se sana de la enfermedad? Compartiendo. Ese es el camino del hombre libre. Eso es salir al desierto. El esclavo no puede compartir porque ¿de dónde? El esclavo está esperando que le manden algo. El esclavo está esperando que le digan algo. El esclavo está esperando que le reconozcan. Pero cuando usted quiere hacer algo por el otro, tiene que salir de su esclavitud. Miren a Moisés. Moisés fue criado como un hombre libre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo crió la hija del faraón. Entonces Moisés, cuando ve a su pueblo, cuando él se da cuenta que él pertenece a su pueblo, él mira desde afuera la realidad de su pueblo y dice: es que son esclavos. Pero si él hubiese crecido allá, en medio de la esclavitud, nunca hubiese podido entender la situación de esclavitud de su pueblo. Por eso el Señor lo saca. Y por eso nosotros también tenemos que salir al desierto, porque el Señor no los liberó allá. Es que no se puede liberar allá, tiene que ser afuera, en el desierto. Y inclusive es tan teso, tan grave la esclavitud, que Moisés nunca entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés es un esclavo. ¿Y por qué la tierra prometida, el desierto dura 40 años? Precisamente porque 40 años es el tiempo de toda una generación. Los únicos que pueden entrar a la tierra prometida fueron los que nacieron libres. Porque los que nacieron esclavos, su mentalidad sigue siendo esclava. Su mentalidad sigue siendo de esclavitud. ¿Quién entró a la tierra prometida? Entró Josué. ¿Sí se acuerdan de Josué o no? Busquemos en el libro de Josué otro texto. Y vamos a ver unos pasitos para entrar a la tierra prometida. ¿Sí les interesa o no? A ver, levanten la mano los que quieren entrar a la tierra prometida. Esclavo pero feliz, se cree feliz, ¿cierto? El esclavo no puede disfrutar del fruto de su trabajo. El esclavo no tiene futuro. Su familia no tiene futuro. No tiene herencia. No tiene posibilidad de proyectarse. Vamos a ver unos pasitos que nos da el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Nos lo da el Señor, unas orientaciones que le da el Señor a Josué para entrar a la tierra prometida. Ojo, pues pongan mucho cuidado. 1:6 de Josué. Sé fuerte y valiente, porque tú eres quien va a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a tus padres. Basta que seas fuerte y valiente. ¿Qué le dijo? Ya le ha dicho 2 veces.
teniendo cuidado de cumplir toda ley de la que te dio Moisés. No te apartes de ella ni un ápice, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Que el libro de esta ley no se aparte de tus labios, meditando en él día y noche. Así que procurarás obrar en todo conforme a lo que está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas fuerte y valiente. ¿Que seas qué? Pues no tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué ya está al límite, ya va a entrar a la tierra prometida. Esa tierra prometida que se le había anunciado inclusive a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Deja tu tierra, tu patria, tu parentela, y yo te llevaré a una tierra nueva. Le había dicho ya a Moisés también. Éxodo capítulo 3, versículo 7. De Abraham les dije Éxodo, no, Génesis 12. Moisés recibe también esa promesa de parte del Señor en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 7. He escuchado el clamor de tu pueblo, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo. Bajaré, los levantaré y los llevaré a una tierra que emana leche y miel. Vamos a entresacar aquí unas palabritas. La primera que nos trae es: sé fuerte y sé valiente. Es que la gracia de Dios, la bendición de Dios solamente la arrebatan los valientes. Las cosas de Dios no es para miedosos. Sé fuerte, dice. Y para uno ser fuerte, uno se tiene que entrenar. Pero además hay que ser valiente. No débil, no blandengue. Y si somos débiles en nuestro corazón, porque yo lo soy, me hago fuerte en el Señor. Porque el Señor y yo somos mayoría aplastante. ¿Se han escuchado? El Señor y yo somos ¿qué? Uy, no, pero en serio. El Señor y yo somos ¿qué? Dígale al del lado, el Señor y yo somos. Miren, seguro que yo no soy fuerte, ni soy valiente. Pero si el Señor me llama, yo voy. Y como dice San Pablo, llegué a ustedes tembloroso. Sí, tembloroso y con miedo muchas veces. Pero si el Señor me manda y me dice que Él va a estar conmigo, ¿a quién temeré? ¿Por qué? Porque el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme ni dormita el guardián de Israel. Salmo 121. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque haya por cañadas oscuras, no tengo por qué tener miedo a nada, porque Él va conmigo, Él me sostiene. Muchachos, es que la tierra prometida solo es para el que es valiente. Decía los abuelos, pongamos todos los abuelos ahí para no decir que el mío. Es que hombre miedoso no goza mujer bonita. ¿Se han escuchado eso o no? El miedoso no disfruta de la tierra prometida. Primer puntico, tengo que ser fuerte y valiente, es el que más se repite. Y entonces uno puede decir, dígame usted, pregúnteme usted, Jorge, ¿cómo hago para ser valiente? ¿Sabe cómo hago? Ahí lo dice también. Péguese a este libro. ¿A cuál libro? Muéstrenme el libro al que hay que pegarse. A ver el libro. No lo veo. Imagínese, veo 2 libros, 3 libros, 4. Péguese a la palabra. Péguese a la palabra de Dios. Allá el Salmo 1 nos dice también que dichoso el que medita en la palabra día y noche. Oiga, pero no es pegarse un ratico, dice que día y noche. ¿Cómo dice?
día y noche, no un ratico, no un momentico, no de vez en cuando, día y noche meditando en ella. ¿Sabe por qué? Porque si usted no medita en la palabra día y noche, usted está meditando en otra cosa. Otra cosa nos va robando el amor de Dios. ¿Y sabe por qué? Por esta razón. Éxodo capítulo 13 versículo 21. Yahvé marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Entonces, ¿cómo no voy a meditar en Él, en su palabra, si Él me acompaña siempre? ¿Cómo no voy a meditar día y noche si el día y noche está conmigo? ¿Cuándo dejo de meditar en su palabra? Cuando me olvido que Él está conmigo. Con razón dice por allá el salmista, que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Señor. Porque Él no se olvida de mí. ¿Cómo es que me hago fuerte? ¿Cómo me hago fuerte? Hagan así conmigo. Hágale hacia el del lado. ¿Cómo es que me hago fuerte? ¿Cómo me hago? Leyendo la palabra. Es lo que me alimenta. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Lo va a decir ese relato de la samaritana. En el capítulo 4, el versículo 38. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. En las tentaciones Él que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué me alimenta? ¿Qué me hace fuerte? La palabra. Para ser fuerte y para ser valiente, Josué, tengo que alimentarme ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo hago para ser fuerte y para ser valiente? Medito en la palabra de Dios día y noche, le va diciendo el Señor a Josué. Y le va a seguir diciendo cositas bonitas. Más abajito le va a decir, no tengas miedo, sé fuerte y no tengas miedo. Si quieres entrar a la tierra prometida no puedes tener miedo. ¿Y cómo es que no voy a tener miedo? Muy fácil, ore la palabra y usted no tendrá miedo. ¿Y por qué no tengo miedo? Porque cuando llega la noche el Señor me acompaña, cuando llega el día el Señor me acompaña. ¿Por qué no tengo miedo? Romanos 8:14, no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Oiga, volvemos a la esclavitud, vuelve el Señor y nos toca y nos dice, no son esclavos, no han recibido un espíritu de esclavos, sino un espíritu que les hace exclamar, Abba, Padre. Somos hijos de Dios. No se me puede olvidar mi dignidad. No se te olvide tu dignidad. Eres hijo de Dios. Para entrar a la tierra prometida no puedes ser miedoso. Miren, cuenta por allá una historia que un día se encontraron la muerte y la vida. ¿Cómo les parece? A la entrada de un pueblo se encontraron la muerte y la vida. Esto cae bien a propósito del coronavirus. Y la muerte le dijo a la vida, traigo aquí un virus para matar a 1000. Ay, la vida le dijo, pues sí, ¿qué más se va a hacer usted? La encargada de eso, pues bueno, mate 1000. ¿Sí o no? Pues esa es su tarea. ¿Sí o no? ¿Cuál es la tarea de la muerte? Matar gente, ¿sí o no? Bueno. ¿Cuántos vas a matar? 1000. Bueno, ¿qué más se va a hacer? Se fue. Pasó un tiempo cuando la muerte se consiguió el que hubo. Murieron 10.000 en ese pueblo. ¡Ah! Y la vida se fue y le preguntó a la muerte, hey, vení, vos dijiste que 1000. Y la muerte le dijo, yo maté 1000. A las otras las mató el miedo. El miedo nos mata. El miedo nos esclaviza. El miedo no nos permite entrar a la tierra prometida. El miedo nos devuelve. El miedo nos mata. Miren ahí al que venció el miedo. No digo que no le haya dado miedo, pero lo venció. Y ustedes dirán, pero está crucificado. Pero tranquilos, aquí está guardadito
resucitado. El miedo. No tengas miedo. Y no te acobardes. ¿Y sabe por qué no tengo miedo ni me acobardo? Porque Yahvé, mi Dios, está conmigo. Va conmigo a donde quiera que yo vaya. Miren, esto es muy lindo. El Evangelio según San Mateo, ustedes lo han escuchado. Si ya lo escuchó, no importa. Si no, es muy lindo. Al inicio del Evangelio nos va a decir que le pondrás a Jesús por nombre como Emanuel, que significa Dios con nosotros. En Mateo 18, la mitad del Evangelio nos dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, Dios con nosotros. Mateo 28 al final, el último versículo prácticamente nos dice, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del tiempo. O sea, Dios con nosotros. Cuando en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, Moisés le pregunta, Señor, cuando yo vaya a Faraón, ¿cómo le digo que quién me envió? Ahí está el relato que ustedes lo conocen, dirá, Yahvé te envió. O yo soy te envió. ¿Se han escuchado, cierto? Está claro, yo soy. Y entonces nosotros lo hemos entendido como que Yahvé significa el que es, el que está, el que existe. Pero hay una traducción más linda. Parece ser que la expresión hebrea es Jahua. Y esa expresión Jahua significa el que está en mí. O sea que Moisés cuando fue donde Faraón le tuvo que decir, hey, que Dios te mandó. El Dios que está en mí me mandó. Ustedes sí descubren lo lindo ahí. Es que nuestro Dios no es un Dios que está en los muros, no es un Dios que está en las alturas, es un Dios que se ve si usted y yo lo mostramos. El Dios que está en mí me envió. Por eso el Señor le dice aquí a Josué, el que está contigo te envía. Yo estaré contigo a donde quiera que vaya. Oiga, qué hermoso que uno se lo tomara en serio. ¿Cuántos miedos? Porque nos sentimos solos, porque creemos que no somos capaces, porque qué tal que me salga un ladrón, porque qué tal que me cobren una vacuna, porque qué tal que me maten, yo no voy allá porque hay gente peligrosa. Y nos perdemos las bendiciones. Otro más. Josué le dijo a los escribas, reúne a la gente. ¿Cómo llega uno a la tierra prometida? En comunidad. Josué le dijo a la gente. La comunidad le recuerda a uno continuamente que debe volverse a Dios. ¿Sabe por qué, muchachos? Porque el pecado crece en la clandestinidad. ¿Cómo es? El pecado crece en la clandestinidad. Pero la comunidad te ayuda, ora por ti, te hace caer en cuenta. ¿Qué pasitos nos quedaron pues para entrar a la tierra prometida? 1, sé fuerte y sé. ¿Cómo voy a ser fuerte y valiente? ¿Cada cuánto? ¿Cada horita? ¿Cada 5 minutos? Noche y día, hermanos. Cuando uno deja de meditar la palabra se le mete el otro. ¿Cómo responde Jesús? Todo el tiempo con la palabra. La palabra de Dios es que es viva, es eficaz. Ustedes están limpios por la palabra que han oído de. La palabra nos sana. La palabra en definitiva es ¿quién? Es Jesús. Vamos pues disponiéndonos para recibir la presencia, para recibir la palabra. ¿Cómo más? Sin miedo. O al menos venciendo el miedo. Yo creo que todos experimentamos el miedo. Y el miedo también nos sirve en algunos casos de la vida. Pero tenemos que vencer el miedo. Superar el miedo. Y el miedo, ¿cómo lo supero? ¿Cómo puedo avanzar? Entendiendo que Dios está conmigo. Dios está conmigo. No estoy solo en este camino cuaresmal. No estoy solo en este desierto.
Pero esa segunda parte, hermanos, solamente la va entendiendo el que es capaz de salir de la esclavitud. El que está esclavo no tiene tiempo de pensar en esa parte. El que está esclavo, el que está en la pornografía, el que está en la droga, no tiene tiempo, no alcanza siquiera a imaginar esa parte. Usted y yo, puede que todavía caigamos en algunos pecados, seguramente sí. Pero no dejemos que esos pecados nos esclavicen. Hermanos, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la tierra prometida? He ahí la promesa. Más que una tierra, más que un lugar, es el reino de Dios. Y el reino de Dios es Dios. Más bien sería decir el reinar de Dios. Eso era lo que el pueblo de Israel buscaba, y al principio él creía que lo iba a conseguir en una tierra que Dios le daba. Pero nosotros hoy entendemos que esa tierra, que ese reinar lo tenemos al frente. Anímese a mirarlo. Abra sus ojos y mírelo. Abre tus ojos y mira, la cosecha está lista. Ahí está todo lo que Dios tiene para darnos a nosotros. Su propio Hijo. No tiene nada más. Ahí está en la hostia todo lo que Dios tiene para decirnos. Ahí está la palabra hecha carne. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Ahí está el que esperó a Abraham, el que esperó a Moisés, el que esperaron los reyes y los profetas. Y nosotros lo tenemos al frente. Bien decía Jesús, ellos quisieron ver mi día. Y usted y yo tenemos la gracia de verlo, de contemplarlo, de alimentarnos de él. Así que yo lo invito para que se llene de confianza. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Porque Él y yo somos una mayoría aplastante. No me vas a vencer, pecado. No me vas a vencer, esclavitud. No me vas a ganar. Porque Él está conmigo. Él desde ahí nos grita: sé fuerte, sé valiente, aliméntate de mí. Quiero ser fuerte, Señor. Quiero conocerte, Jesús. Quiero sentirte en mi interior. Quiero saber que tú eres el Dios que está conmigo, que tú eres el Emanuel, Señor, que tú estás en mi corazón, que tú estás en el centro de mi familia, en el centro de mi interés, que tú eres la meta, el horizonte a donde yo miro, que tú eres el camino, o sea, donde yo puedo poner mis pasos, que tú eres la razón de mi existencia, que tú eres mi verdad, que tú eres mi vida, Señor. Aquí estoy, Jesús. Anímese a decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aún esclavo en algunas cosas, sí. Llévame al desierto, Señor. No tenga miedo que el Espíritu nos impulse al desierto, porque en el desierto ya comenzamos a vivir la libertad. Señor, pero es que el desierto me duele. Señor, pero es que el desierto me genera incertidumbre. Señor, y Él te responde: es la única manera de llevarte a la tierra prometida. En el desierto aprendemos que solo Dios basta. En el desierto aprendemos que Él nos acompaña con una lucecita en la noche, una lucecita que alumbra el camino, pero que además nos calienta. En el desierto aprendemos que Él, en el calor del día, nos coloca una nube fresca para que podamos seguir recorriendo este camino. No te quedes en tu esclavitud, no te quedes en tu rincón diciendo: yo soy así, a mí nadie me cambia. No te quedes allá en tu pecado, en tu egoísmo,
No te quedes en tus ganancias económicas. No te quedes cañando con eso. Quédate con Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Es que esto es como aquel hombre que escuchó la palabra y la puso por obra. Y cuando empezó a construir, construyó su casa sobre la roca. Pero el hombre insensato la construyó sobre arena. Y la casa sobre la roca no se cae, pero la casa sobre arena se cae. Tu corazón se cae si no está en Jesús. No tengas miedo ni te acobardes, porque los cobardes vuelven a la esclavitud. Desciende Jesús. Desciende Jesús. Desciende Jesús. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable con amor. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. No te distraigas. Medita esta palabra día y noche. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Ante ese mal que estás experimentando, ante ese deseo de cambio en este tiempo de Cuaresma, Dios está contigo. Y si has vuelto a caer y si has vuelto atrás, Dios está contigo. No te rechaza, no se retracta, no se va atrás, no deja de cumplir sus promesas porque nosotros no hayamos cumplido las nuestras. No deja de amarnos porque nosotros no lo amemos. Dios te está amando, Dios te está sanando, Dios te está bendiciendo, Dios te quiere llevar a la tierra prometida, te está instruyendo para bendecirte. Es el año para recibir esa gracia de Dios, es el año para salir definitivamente de ese pecado que vienes cargando por años, de ese temor, de esa enfermedad. Este es el año para estar con el Señor, porque si Dios con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Porque si Dios me levanta a mí esta noche, ¿quién me va a parar? Nadie me puede parar, nadie, hasta llegar al sueño, a la meta que el Señor tiene para mí, hasta que Cristo se forme en mí, hasta que muchísimos lo conozcan, hasta que muchos experimenten su amor, hasta que tú sanes tu corazón, hasta que tú puedas realizar tus sueños, hasta que seas capaz de vivir el amor de Dios. Hasta donde tú quieras te llevará el Señor, hasta esa tierra, hasta ese lugar, pero sobre todo hasta su corazón. No tenga miedo de mirarlo y de cantarle. Y si tú conmigo, ¿quién contra mí? Bendito seas. Vamos a alabarlo y a bendecirlo. Anímese, porque el pueblo libre alaba al Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Tú eres mi Rey, mi amado. En ti confío y en ti espero, Señor. Bendito sea. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.